Buen día, soy David Aben. Esta es la primera tarea o filmación, no sé cómo ser más o menos el rollo, voy a ir preguntando, pero pregunta un poquito sobre como mi feedback, como mi pequeña experiencia post clase, ¿no? Y bueno, realmente la primera clase, vamos a decir que es la más sencilla, es un poquito refrescar la memoria, es un poquito volver a tratar los temas que ya se han hablado. En este caso, eso es más o menos lo que sería el mindfulness, que es más o menos como mentalizarnos y capacitarnos para estar en el momento presente, ¿no? Con una serie de ejercicios que consisten en despejar la mente en blanco, en concentrarse en distintas partes del cuerpo y así llegar a ese estado más o menos de relajación, ¿no? En el que no estás pensando en el pasado, en el futuro, en qué va a ser, qué haré después, qué tengo en mente de video, lo que sea, sino que estás concentrado en el ahorita, ¿no? Estás justamente en el momento presente. Así que es realmente refrescar eso y ya veremos qué nos espera en la siguiente semana. Hola, ¿qué tal? Habla David Aben. Este sería el segundo video de autoevaluación. Tuve que faltar a esta clase porque ocurrió una emergencia y para colmo justamente hoy estoy bastante alérgico. Espero que no se note tanto, pero bueno, sí vi, más o menos qué hicieron en la clase y cómo era sobre una, ¿cómo se dice? Primero un poquito lo que habíamos repasado en la primera clase respecto a esta mentalización, ¿no? Cómo hacemos estos ejercicios para estar en el momento presente, para enfocarnos y concentrarnos, ¿no? Preparar nuestro instrumento, como diría el profesor. Entonces de ahí ya pasaron, los vi el profesor y a Iker, a unos ejercicios parecidos a mentalización, ¿no? Pero en este caso es como con situaciones. Lo que hace es que para poder evocar una emoción, recuerdas una situación en donde te sentías así, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que vi es que estaban leyendo textos, entonces el profesor le decía que tenía que leer sintiéndose triste y para eso tenía que hacer ese ejercicio y primero pensar en una situación en la que estaba triste para que fuera más sencillo conectar con la emoción, ¿no? Porque nosotros decimos que los actores no fingen, actuar no es fingir. Tú estás sintiendo algo real y una de las maneras de hacer eso es justamente a través de este ejercicio, a través de esta herramienta, que es recordar un momento real en el que te sentías de esa manera. Entonces el sentimiento que recuerdas es real, ¿no? Y tal. ¡Ay! Tuve que hacer un corte para estornudar, pero bueno. Y más o menos eso, lo que siguieron haciendo el resto de la clase, evocando emociones y tal. Es un tipo de práctica que he realizado antes y que me gusta, me parece bastante inteligente. Lo único es que hay emociones con las que me cuesta un poquito más conectar. Y para eso hay otros ejercicios u otras herramientas, ¿no? Por ejemplo, la respiración es algo muy útil si estás, no sé, si estás enojado, si estás asustado. Una respiración errática es como si las emociones tuvieran un ritmo, ¿no? Entonces,
llegar a ese ritmo más o menos le recuerda al cuerpo cómo te sentiste en esa situación porque tenías ese mismo ritmo, ¿no? Valga la redundancia. Y para mí, la verdad, lo que cuesta un poquito es sentir enojo. A mí en general me cuesta bastante enojarme, no me pregunten por qué, pero sin duda es como que ya lo he intentado antes, usar esa herramienta para enojarme y me cuesta, es bastante difícil. Creo que es porque yo mismo no me recuerdo enojado, ¿no? Ay, los perritos son la cosa. Pero bueno, eso realmente es todo. Entonces, ya veremos ya la siguiente semana. Espero, no creo que pase nada, así que veremos qué pasa. Buenos días, aquí David Avend. Esta debería haber sido la clase 4, más o menos, sí, 4. Tuve que faltar 2 semanas porque justamente el día de la clase coincidió con la operación de una perrita y se me complicó mucho, ¿no? Entonces vi un poquito la repetición de la clase anterior y vi que están haciendo un poquito lo que sería la actuación respecto a las líneas y los monólogos y esas cosas. No he memorizado todavía un monólogo, es un poquito extraño porque me cuesta mucho imaginar un monólogo, no sé por qué. Es como si uno estuviera acostumbrado a los monólogos, a verlos y a escucharlos, obviamente en películas, pero me cuesta mucho pensar en uno que yo quisiera hacer, ¿no? Hay como monólogos importantes para mí, están los de muchos de Transformers. El personaje Optimus Prime es muy conocido por dar tremendos monólogos, pero oye, encontrar un monólogo es complicado porque casi siempre va a interactuar algún otro personaje, ¿no? Entonces, no me he podido decidir todavía. También es que, por ejemplo, ¿por qué no elegir el de Optimus Prime? Porque no... No sé, es como... Si bien conecto mucho con sus monólogos, creo que también es porque es un personaje al que admiro mucho, entonces no es fácil como poner la mente en blanco y tratar de hacer el monólogo como si fuera yo. Siempre lo voy a ver como si fuera de alguien que admiro, entonces es difícil querer ser el que haga ese monólogo, ¿no? El decir, oh, yo seré el que está hablando, ¿no? Pero bueno, ya veré qué hago si no sale otra cosa con la perrita. Buenas, aquí David Aben. Esta vez voy a hablar de el ejercicio respecto a la carta de muerte. Básicamente consistía en meterse en personaje como alguien que está escribiendo o expresando su carta antes de morir, ¿no? En mi caso fue como si practicara grabar un video a mis familiares, como si me estuviera despidiendo. Y claro, es un tema fuerte. Entonces, realmente la experiencia con eso es interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque yo siento que es una emoción, por lo menos con la que yo puedo conectar, porque para mí es algo familiar, la muerte ya es como muy cercana, vamos a decirlo así, pero creo que se siente y pega distinto cuando eres tú la persona que está grabando con esa intención, ¿no? Y se vienen muchas cosas a la mente. No es algo que realmente puedas tratar de evocar, ¿no? O sea, no hay una manera de decir, bueno, antes me iba a morir, así que no es sencillo, ¿no? No creo que muchas personas tengan recuerdos de ese estilo,
donde de verdad se hayan sentido así. Pero una forma con la que yo como que evoqué esos sentimientos que podían servirme en esa situación es como la desesperanza. De cierto modo, la desesperanza y a la vez como este sentimiento de neutralidad porque total, que va a cambiar. Entonces es muy difícil, siento yo, hacer unas emociones específicas. Yo creo que a cada quien le va a salir de alguna manera, pero en mi caso fue tratar de establecerme en eso, en lo que sería la desesperanza y lo que sería la falta de emoción también, porque lo que uno suele imaginar, vamos a decirlo así, en una situación parecida es que no hay otra alternativa, o sea, ya estás, vamos a decir, condenado, ¿no? Entonces creo que depende también mucho de en qué sentido sea esa condena, vamos a decirlo así. Pero en mi caso, me imaginé como si fuera a morir de alguna enfermedad, ¿no? Entonces, si bien quise mantener esa neutralidad al principio de, bueno, ya valió, no es sencillo. No es sencillo y en vez de tratar de sostenerla, mejor permití que las emociones fluyeran en ese momento de cómo me sentía, porque ya había logrado entrar un poquito, vamos a decir, en personaje, ya sentía más o menos esa sensación de cómo me expresaría, porque como dije, tal vez no he pasado por algo yo mismo, pero he pasado por casos de familiares cercanos a eso, así que más o menos tenía una idea de cómo es el ambiente. Así que bueno, sin duda es algo fuerte y para mí es algo bastante personal. No creo que es algo fácil que puedas decirle o mostrarle a alguien, ¿no? Así que yo creo que este tipo de actividades te ayudan a respetar bastante la labor del actor porque su trabajo es ponerse o mostrarse muy vulnerables y es algo que no a todos nos gusta mostrar, ¿no? Nos gusta que ese lado se quede en privado, se quede dentro de uno mismo, es como un chicle de estos de bola, de mascar, que son muy muy duros y ya cuando los masticas por dentro es que tienen la parte suavecita. Entonces uno se siente así, que la parte suave se mantiene en lo más profundo de uno. Y ser un actor y tener que mostrar esos lados tan delicados es fuerte. Pero sin duda, bueno, he visto películas que conmueven, así que me imagino que este es más o menos el ejemplo de cómo se llega hasta ese punto de sacar una actuación que es realmente conmovedora. Buenas, mi nombre es David Avent. Este sería mi cuarto video de autoevaluación de la clase de herramientas para actuación 2. En mi caso, me atrasé un poquito debido a tuve que faltar a la clase por temas personales, vamos a decirlo así. Así que estoy un poquito más corto en cuanto a autoevaluaciones, pero ahí voy a ir poniéndome al día. En la clase de hoy lo que hicimos fue, como dije, ponerme al día. Así que hice mi monólogo. En este caso me dieron una serie de opciones de monólogos. Elegí uno de una película. La película se llama Báilame el agua. Yo no conocía la película, así que primero lo que hice fue analizar el texto, analizar el monólogo, y la primera interpretación que tuve era de que era como una especie de monólogo romántico, hasta podrías llamarlo un poco erótico, con la sensación y las emociones que sentía a partir de leerlo. Entonces el profesor Máximo me dijo que primero lo leyera frío, o sea, totalmente neutral.
primero experimentara eso, el monólogo como tal, el texto, y después me mostró el clip de la película en el que ocurre el monólogo y era totalmente distinto a lo que yo había imaginado, porque yo pensé eso, que era todo un ambiente romántico. Por lo menos si yo hubiera escrito ese poema, ¿no? Lo habría expresado de esa manera, como estoy mencionando, romántico, medio erótico y tal, pero en el contexto de la película era una escena más bien triste, vamos a decirlo así. El muchacho, el protagonista, por lo que yo asumo, le está leyendo ese poema a, yo asumo también, que es su pareja moribunda, porque a ella le gusta el poema, ¿no? Entonces la interpretación de él es más bien como seca, como neutral, ¿no? Porque a él no le, lo que yo interpreto es que a él no le interesa mucho el poema como tal, no le produce mucha emoción, sino que lo está leyendo por su pareja porque ella lo desea, ¿no? Pero él realmente no se ve que esté muy conectado a este. Entonces lo que yo entiendo, con lo que yo conecto con el personaje es que siento que él está en una especie de como de sentimiento ya de que es el final, ¿no? De que no importa lo que él haga, no puede hacer nada al respecto, ¿no? No hay nada que él haga que valga algo, que pueda cambiar lo que está sucediendo, ¿no? Pase lo que pase, la persona que está con él va a perecer. Y de la escena que vi el clip, él mismo empieza a buscar cigarrillos y cosas, entonces como que no con como una acción obsesiva, sino más bien una de derrota, más bien eso es lo que me inspira, ¿no? Entonces ahora se me permitió que leyera el monólogo de dos formas distintas. Primero, la interpretación mía, decidí la primera interpretación que yo había entendido del texto y después la interpretación ya más apegada al contexto real, ¿no? Entonces, la mía sí quise enfocarme en eso, que fuera un poco más encendida y apasionada porque me sentí como el que estaba escribiendo aquel poema, ¿no? Entonces, mi idea era eso, que fuera como más exigente, casi a un punto suplicante, ¿no? Porque le está suplicando a la otra persona. El poema habla mucho de como que, hazme sufrir, no sé, son cosas así más o menos, bótame, pero no me sueltes de la mano, ¿no? Es como un poquito en ese sentido de casi masoquista en algunas partes, diría yo. Entonces por eso sentí esa necesidad de hacer que eso fuera suplicante. Y eso hice. Ya después, cuando tocó interpretarlo de la manera que tenía el contexto de la película, sí fue más apagado, pero no triste, ¿no? Es como lo que yo digo del sujeto, que él se sentía hasta con una falta de interés, porque él estaba derrotado, o sea que no valía ni siquiera la pena estar triste, ¿no? Eso es lo que a mí me dio a entender, que él ya había tirado la toalla y que solo estaba haciendo eso porque su novia se lo estaba pidiendo, ¿no? Pero no había unos sentimientos fuertes, ¿no? Entonces él casi que leía un poco apurado, eso lo noté. Mientras que en el apasionado yo lo decía un poquito más lento, ¿no? Para saborear como las palabras. En de la interpretación de la película lo hice un poco más acelerado, porque incluso llegué a sentir que el personaje quería acabar con esto, ¿no? De cierta manera, por más insensible que suene, ¿no? Pero está muy interesante, la verdad es que fue una experiencia interesante, ¿no? Es como complicado describir todo como lo que sentí de ahí, pero es muy curioso cómo la interpretación y cómo una escena cambia un contexto tan fuerte, porque si tú me das un poema, lo primero que se me viene a la cabeza es de lo que sentía el que escribió el poema, ¿no? Eso es lo que me ocurrió. Y ya después, en qué contexto utilizas el material, ¿no? En qué contexto utilizas aquel poema. El poema resulta que está en una película que es esto, que es un drama, ¿no? Entonces ahí cambia totalmente.
Hola, soy David Aben. Este debería ser el quinto video. Lo único es que la quinta clase es cuando regresé y ese fue el que puse para la autoevaluación anterior, ¿no? Porque era como que sumando más o menos lo que faltaba del 3 y el 4. Entonces, este más bien cubre un poquito más allá, ¿no? Sigue siendo lo que respecta a como a la internalización de un personaje, a la la internalización de un contexto, de un concepto y tal, como íbamos añadiendo emociones a los textos nuevamente. Y realmente es como que lo que habíamos visto antes, pero llevado un poquito más allá, como que continuando la práctica, ¿no? Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Tenemos primero los ejercicios que mencioné de despejar la mente, de repasar las distintas partes del cuerpo, así como que los ejercicios de centrarse en el presente, de tener la mente como vacía, ¿no? Estacionarse en el momento presente. Y de ahí, bueno, pasamos a lo que serían los textos emotivos, ¿no? Con el ejercicio de que tú agarrabas y recordabas una situación anterior con la emoción que se te está pidiendo. Por ejemplo, te dicen que leas un guión estando enojado. Entonces, buscas una situación en la que estabas enojado, ¿no? Y yo creo que he mencionado varias veces que esa es la emoción que más me cuesta, porque por más que puedo recordar momentos en los que estaba enojado, es muy difícil para mí como escalar a lo que es enojarme, ¿no? Normalmente en mi caso se va por otros lados, me pongo triste o me cierro, entonces es muy difícil para mí como enojarme. Creo que si me enojo es como una ira explosiva y no realmente algo que yo pueda canalizar así, decir, estoy enojado, ¿no? Como ya la pérdida del control, supongo. No sé, no recuerdo muchas veces en las que estaba enojado. Lo mío suele ser molestia o decepción, ¿no? No llega a algo así. Creo que me acostumbré mucho, sobre todo mi manera de lidiar, por ejemplo, en los videojuegos, la gente se frustra mucho. Y uno también se frustra, normal. El tema es que para mí ya es una costumbre que simplemente lo dejo pasar, lo reboto. Es como que cuando me frustro en un juego, más bien me río de eso. Digo, ay, no puede ser, es que es increíble y me molesta un poquito y tal, y ya, se va. O, no sé, lidio con mucha gente enojada, ¿no? Entonces más bien soy yo el que busca animar el ambiente, bajar la tensión. Entonces creo que eso me acostumbró a tratar de rebotar el enojo, ¿no? Y es interesante cómo estos ejercicios te recuerdan un poquito eso. Yo por lo menos porque constantemente me estoy como autoevaluando o como pensando mucho, soy muy consciente, ¿no? Estoy constantemente pensando en cosas que hago, cosas que siento y tal. Entonces, no lo atribuiría a que estudié psicología, pero sí, va por ahí. Pero me imagino que habrán personas que ni siquiera se dan cuenta de que tienen emociones con las que es mucho más difícil conectar. Y si se dan cuenta, tal vez no saben por qué. Entonces, estos ejercicios, tratando de evocar esa emoción, a veces te llevan a una parte de ti que no recuerdas totalmente, ¿no? Es como una exploración del mismo ser. Es interesante que para hacer un personaje, exploras el personaje, pero te exploras también a ti, ¿no? Aprendes de ti para poder aprender del otro, ¿no? Es muy, muy curioso. Hola,
Soy David Aben. Hace poquito hice el video. Hace poco hice el video de la sexta clase. Ahora toca como que la autocrítica final, que habla un poquito de que cómo no hemos sentido, si podemos encontrar diferencias, vamos a decirlo así, respecto a cómo comenzamos la clase y cómo estamos ahorita. La verdad es que es más que todo un fortalecimiento de cosas que ya conocíamos, con un implemento extra de técnicas, más o menos para mantener constante ese aprendizaje. La verdad, no me siento tan distinto, pero si bien todavía hay unas cositas, por ejemplo, ya desde actuación, herramientas para actuación 1, yo había mencionado que me costaba evocar algunas emociones, más que todo la ira, y esta vez intentamos hacer eso más, ¿no? Y todavía no sé como que qué tan cerca estoy de eso. Si bien puedo como que sentirme enojado y puedo recordar cosas, es un sentimiento que no dura mucho, ¿no? Y es lo curioso, que uno a veces piensa que la parte difícil es evocarle el sentimiento, pero la otra también es mantenerlo, ¿no? Poder mantenerte en ese humor. Entonces tienes otros ejercicios que van un poquito hacia eso. Por ejemplo, el de la carta de muerte es uno que justamente una práctica que se esfuerza en mantenerte en un humor, ¿no? Ver cuánto tiempo puedes sostener eso. Y yo personalmente creo que cuando se trata de ejercicio así, una vez que agarras el humor, como que es más sencillo como extenderlo, ¿no? Porque ya entras como en el humor, valga la redundancia, pero ya entras como en calor, ¿no? Ya estás entendiendo y como que es más sencillo. Pero con la ira para mí es totalmente lo opuesto. Es como si fuera una mecha que se me está agotando, ¿no? Con los otros es más bien como si entras eso, en calor, como que eres un tren que agarra el ritmo, pero con la ira es como si fuera un fósforo que se me está acabando. O sea, que no puedo mantenerlo demasiado tiempo. Y bueno, no hay mucho más. Ha sido agradable, ha sido interesante. Realmente es un tipo de ejercicio que me agrada y algo que puedes implementar realmente, incluso si no quieres estudiar actuación. Yo por mi parte sí quiero estudiar actuación, pero si no, realmente todos los ejercicios te siguen sirviendo para algo. O sea, digamos, por ejemplo, lo de despejar la mente y ponerte en el momento presente también es una técnica de terapia. También sirve para la relajación en general. No tienes ni siquiera que estar preparándote para actuar. Puedes estar preparándote para cualquier otra cosa. No sé, antes de presentar un currículum, antes de hacer una exposición, ¿no? Una exposición, o incluso si estás teniendo ansiedad, ¿no? Ataques de ansiedad y tal. Y de hecho, yo llegué a mencionar en clase que son herramientas que ya utilicé para la realización de otros videos a la hora de poner a Santiago, mi actor fetiche, como le decimos, en mentalidad, ¿no? Justamente ejercicios que pasamos. Lo mismo que hice leyendo los textos y poniendo esas emociones, lo apliqué con él. Le di un poquito al principio, le leí puro lo que iba a decir, traté de que lo leyera, que pusiera un sentimiento y luego le puse el contexto y lo fui animando a irse yendo hacia esa emoción, ¿no? Entonces, poco a poco fue como metiéndose en personaje hasta que dio tal cual lo que estábamos buscando. Fue bastante improvisado porque tomamos como una hora para realmente hacer eso y preparar y mostrar el guión y esas cosas, pero salió muy bien. Yo estoy muy feliz con el resultado, así que realmente puedo decir que es algo que funciona, lo he sentido así, ¿no? Entonces, ya veremos qué hay en herramientas para actuación 3 y en 4 y en 5 si es necesario, pero bueno, estuvo bastante bien. Entonces, bueno, sin nada más que decir, hasta luego.
Buenas, este es David Avent y esta sería la sexta autoevaluación. Ya sexta clase pasó, ya terminamos. Esta vez fue una clase cortica porque era realmente para hacer preguntas, entregar y tal. La verdad es que yo estoy un poquito atrasado. No, que a este momento no he entregado nada y es que eh, es complicado, no sé explicarlo, pero es como que no son cosas difíciles realmente. O sea, es como que tengo los videos ya grabados los otros, pero no sé explicarlo. Creo que para mí es como complicado a veces hacer algo, ¿no? Eh, y terminarlo y aceptar que ya está listo y enviarlo. Es como que me pongo perfeccionista y a la vez me pongo como a postergarlo, ¿no? Como, bueno, haré otra cosa primero porque está fácil. Bueno, haré otra cosa. Bueno, haré otra cosa. Entonces, esperemos que no me tome tanto ya ponerme las pilas y mandarlo. Pero bueno, ya estaría este y la autocrítica que viene ahorita y tal. Y bueno, ya terminaríamos. Pero bueno, voy a dejar los comentarios así como más extensos para la autocrítica. Así que por lo menos este creo que está listo.